¿Qué tal, queridos amigos? Dentro de nuestro estudio de esta semana que titula El deseado de todas las gentes en el libro de Isaías, hoy vamos a comentar la lección que lleva por nombre ¿Quién es perdonado? Una pregunta que a todos debería de interesarnos, porque esto es lo que marca la diferencia entre salvarnos y perdernos. Vamos a ahondar en algunos detalles, recordando lo que dice Isaías y también el libro de Romanos. Primero tomemos atención a Isaías capítulo 59. El profeta, a nombre de su pueblo, dice: nosotros gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no hay salvación, y se alejó de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué la salvación? ¿Por qué la justicia no estaba presente en el pueblo judío? Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado en contra de nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades. ¿Recuerdas que ayer hablábamos que el pecado produce separación entre Dios y el hombre? Mejor dicho, el pecado hace que el hombre se aleje cada vez más de Dios porque está rechazando a Dios. Y el pecado nos lleva a seguir pecando cada vez más y más. Y por eso aquí Isaías dice: nuestros pecados, nuestras transgresiones se han multiplicado y son muchas y están delante de nosotros. Por eso Dios no nos bendice. Por eso no hay justicia, por eso no hay salvación para nosotros. Y ahí está esa palabra: la salvación se alejó de nosotros. Y conocemos, dice el versículo 14, nuestros pecados. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Qué bonitas palabras, al menos en el lenguaje, porque es una forma muy bonita de expresarlas, pero tristes, porque esa es la condición del pueblo y esa es la condición del mundo. Si tú miras alrededor, ¿hay justicia? ¿Hay verdad? ¿Estamos viviendo en una sociedad igualitaria, en una sociedad donde hay equidad? No, no lo hay. Todo eso se retiró, el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, la verdad tropezó y la equidad no pudo venir. Esa es nuestra condición. ¿Y cómo podemos salir de ahí? ¿Quién puede ayudarnos? ¿Quién puede sacarnos de este cuadro? La respuesta es: humanamente, ninguna persona puede hacerlo. No hay persona que pueda hacer esto. Y el apóstol Pablo lo confirma en Romanos. Pero antes de pasar a leer ese texto, por favor, entendamos que debido a nuestra condición pecaminosa, estamos viviendo tal como describe Isaías, porque nuestros pecados están acumulados delante de Dios. Y ahora sí, pasemos a ver lo que dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 3, Pablo dice: ya que por las obras de la ley nadie, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Si yo intento guardar la ley, no voy a poder hacerlo. Me va a ser imposible. Puedo hacerlo algún tiempo, un día puedo pasar ahí, pero en algún momento mi naturaleza pecaminosa volverá a aflorar. Es imposible. Es imposible. El versículo 23 dice: porque todos somos pecadores. En Romanos 3:10 también dice: no existe justo, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si yo intento justificarme por la ley, es decir, si yo intento obedecer la ley, al final la ley me dirá: mira, has pecado aquí. Y la ley, en lugar de mostrarme salvación, lo que me va a señalar es mi pecado, y al reconocer mi pecado, estoy perdido. Simplemente estoy condenado. Entonces, a la condición que describe Isaías, que nuestra iniquidad está delante de Dios, sumémosle el hecho de que no puedo justificarme por mis obras. Eso es imposible. No lo puedo hacer. Estoy destituido y estoy condenado. Por eso yo no puedo fijar mis esperanzas en las acciones, en las obras humanas, porque tarde o temprano vamos a fallar y vamos a fracasar. Entonces,
¿cómo me voy a salvar? Aquí hay un detalle muy lindo. La salvación, al menos la salvación real, la que el cielo nos da, no consiste en buscar al justo o al que no pecó, porque eso es imposible. La salvación consiste en preguntarse quién se arrepintió y quién ha recibido el perdón. En el cielo la pregunta que resalta es ¿quién ha sido perdonado? Y eso es lo que te salvará, eso es lo que me va a salvar, el perdón que Dios me da, porque ya todos hemos pecado. Y de eso, por supuesto, que Pablo profundiza en los versículos 21 del capítulo 3. Vamos a tomar atención a esos versículos, mejor dejemos que el apóstol Pablo nos aclare ese panorama. Pero ahora continúa escribiendo el apóstol Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Si anteriormente Pablo nos decía que todos hemos pecado y la ley nos condena, pero gracias a Dios que no solo nos ha dejado la ley, también nos ha dejado el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que dice acá, se ha manifestado la justicia de Dios gracias a Jesucristo. Y esa justicia es para nosotros. ¿Y cómo yo recibo esa justicia? Simplemente dice por la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Tienes que tener fe, tú tienes que creer en Jesucristo y Él te dará automáticamente la justicia. Tú te arrepientes, confiesas tus pecados, Dios te perdona y ante el cielo, ante el universo declara, este hijo es justo porque yo morí por él. Y ya estás justificado. Basta. Y esta salvación es para todos porque no hay diferencia. Recuerda, porque todos hemos pecado. Estamos destituidos. Lo único que nos queda es ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es todo lo que tenemos que hacer, creer que somos salvos. Creer que somos salvos gracias a Jesucristo, no por tus obras. Para finalizar, simplemente quiero aclarar la muy posible idea que esto pueda generar. Entonces no necesito obedecer la ley. Mire, tú no puedes salvarte por la obediencia de la ley. Recuerda eso. Pretender alcanzar la salvación por obedecer la ley estaría invalidando la muerte de Cristo porque hubiera sido en vano. Nadie puede hacerlo. Entonces, ¿para qué está la ley? Miren, las cosas son al revés. Ya lo he dicho esto antes. Primero tú recibes el regalo de la salvación, el regalo de la justificación. Y luego, como una respuesta de amor y con la ayuda de Dios, recién comienzas a obedecer la ley. Esos son los frutos de la fe. Y eso es lo que dice Santiago en el capítulo 2. Muéstrame tu fe o muéstrame tus obras, dice Santiago, y yo te mostraré mis obras como consecuencia de mi fe. Y esas obras incluyen el obedecer, incluyen el obedecer la ley de Dios. Entonces, no nos confundamos. Yo no voy a alcanzar la salvación por obedecer la ley. Yo obedezco la ley porque ya recibí el regalo del perdón de Dios. Ya recibí el regalo de la justificación. Y como consecuencia, obedezco la ley porque eso agrada a Dios. Y eso es lo que Cristo dijo. Obedecer su ley como consecuencia de la salvación. Querido amigo, ¿quién es perdonado?, preguntaba el título de este tema. Pues tú y yo. Simplemente tenemos que creer. Y finalizo con esta pregunta. ¿Ya has aceptado el regalo de la salvación de parte de Cristo? Como saben, se publicará un bosquejo de esta lección y también te invito a que nos acompañes a los comentarios en vivo que desarrollamos los días sábados. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.